El impacto económico y político de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha creado serios conflictos y me gustaría ya comenzar este diálogo con otros invitados. ¿Estamos en un conflicto realmente regional o tiene características que pudiera tener un impacto global, señor Laus? Es global porque ya la Tercera Guerra Mundial empezó. ¿Cómo Desde, que empezó la Tercera desde la Guerra Mundial? crisis de Ucrania empezó la Tercera Guerra y ahora lo que está es ampliándose, expandiéndose hacia una región diferente de Europa. Estamos en el Medio Oriente, quizá en el Oriente Lejano, con las repercusiones que está teniendo ya, con bombardeos simultáneos en prácticamente toda la región y con Rusia atenta, China atenta a entrar, una Europa impávida y una Latinoamérica que no sabe dónde poner la cara. Escenarios Y eso, probables. correcto. A partir de esta situación que se está viviendo en el mundo, como consecuencia de lo que usted ha establecido, el problema de Ucrania, ahora Irán, eh, antes toda esa franja de Gaza por parte de los israelíes, los asesinos de niños, el escenario para el desarrollo de lo que muchos entendidos entienden como el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Guerra prolongada, escalada regional o salida diplomática. Guerra porque es que no hay una salida diferente. O sea, Estados Unidos necesita, entre comillas, recuperar la primacía del dólar, Que la ha perdido, la está perdiendo. que la ha perdido. Entonces, ellos creen que mediante la guerra pueden recuperar el dólar. Está la posición sionista de Netanyahu, que dice que la frontera de Israel comienza en el Mediterráneo, pero termina en el Tigris y el Éufrates. Por eso ya ha invadido Líbano, entiende que tiene a Siria en sus manos y la corona es Irán, porque ya tienen también a Irak. En el aspecto económico, para estos países, a nivel global, ¿cómo ve usted la situación de estos países en estos momentos como consecuencia del desarrollo de esta conflagración que se ha presentado en el mundo? Bueno, yo veo la situación de prolongarse, ¿verdad? Porque la perspectiva que la guerra o el enfrentamiento se prolongue en el tiempo. Aunque Estados No Unidos creo dice que que, no, no que va a creo, ser una no escalada creo rápida. que sean las 4 semanas que dice Trump. Trump dice algo, plantea, pero él lo plantea desde su posicionamiento mediático, no esencialmente sobre los elementos Estratégico, sí. fácticos y estratégicos. Todos los estrategas militares que hablan y se refieren al conflicto dicen que esto tiene perspectiva a durar en el tiempo. Si eso es así, y desde ya estamos viendo una escalada de los precios de los insumos energéticos, el petróleo es fundamental, porque la República Dominicana, un país que depende de las exportaciones de zona franca, del turismo, no produce una sola gota de petróleo. Los efectos van a ser totalmente directos. ¿Hacia dónde? Hacia la inflación de costos, es decir, eso va a encarecer el transporte, la logística, y eso se va a trasladar a toda la cadena de valor y finalmente a los precios de los bienes esenciales, que es lo que no queremos, de que este conflicto se prolongue y tenga esos efectos. Inmediatamente eso pase al consumidor final, ¿qué va a suceder? Que va a crear una situación de, vamos a decir, de evaluación de las condiciones financieras del mismo Estado dominicano que está precario. Va a ir en auxilio, como lo ha hecho en otras ocasiones, subsidiando el consumo de combustible. Subsidiará los alimentos, como la harina, como los fertilizantes, que son insumos para la ¿Y agropecuaria. hasta qué punto puede ¿Hasta qué subsidiarlo? Porque no punto? hay recursos. ¿Hasta qué punto el equilibrio fiscal lo permite? Esas son cuestiones que nosotros tenemos que ya plantearnos. Incluso el ministro de Hacienda estuvo ayer en la Cámara Americana de Comercio
y planteó unos escenarios y dijo que hay que recientemente ellos van a someter un proyecto para eliminar los impuestos anacrónicos y que incluso ellos se están preparando para un escenario de guerra a propósito de la situación en Irán. Eso quiere decir que el gobierno va a ir en auxilio de las personas, de la familia y de proteger sobre todo el poder adquisitivo. Sí, Si hay una escalada de precios y el petróleo supera la barrera de los $100, sí. la República Dominicana tendrá que crear un mecanismo para disponer por lo menos de 80,000 a 120,000 millones de pesos para cubrir eso. ¿De dónde lo va a sacar? No se sabe, porque aquí no hay en agenda una propuesta de reforma fiscal, no hay forma de tú poder reequilibrar los gastos que tenemos, creando un ahorro en esa dimensión. Es decir, que nosotros estamos actualmente en una situación complicada. Y sobre todo que hay un componente sumamente interesante y es que estamos 2 años de un proceso electoral. Así y entonces los políticos, los gobernantes se cuidan de eso, que no quieren perder popularidad. El problema es que hasta $100 actualmente, de $100 hacia abajo, el gobierno está subsidiando el petróleo. Y en los últimos 5 años no hemos tenido variaciones como todas las semanas en los precios de los combustibles por ese subsidio. Pero ¿hasta qué punto podría sostenerse ese subsidio? Y si tenía algún fundamento para bueno, eso. ¿Cómo impactaría de inmediato en la producción alimenticia? Lo primero es que el efecto será en el equilibrio fiscal. O sea, cómo inmediatamente hay que reformar el presupuesto. En julio ya veremos si esto sigue, porque ya la cotización del barril está en $75. 75. ¿Y en cuánto se hizo el presupuesto? En 60 y pico de dólares. Entonces desde ya eso crea situaciones porque te va a desbalancear el gasto a través del consumo, ¿verdad?, del mismo gobierno central, y te va a impactar de permanecer esta estructura de precio al alza, los impuestos selectivos al consumo de combustibles y derivados. Entonces, ¿qué puede pasar? Bueno, puede disminuirse el consumo y reducir las recaudaciones o sencillamente mantenerse ahí. Si el efecto del aumento de los gastos es superior al efecto que va a tener en las recaudaciones vía los combustibles, necesariamente eso va a elevar la presión del déficit fiscal y tendrá que hacerse un presupuesto reformulado a mitad de año que incluya más necesidades de financiamiento para el Estado Dominicano. Entonces eso va a aumentar el déficit, los intereses a futuro de esa deuda y en consecuencia va a complicar el cuadro fiscal del Estado Dominicano en un escenario en el 2026 donde se comienzan a conformar las propuestas políticas para en el 2028 dirigir el país. O sea que el gobierno actualmente tiene un escenario complejo de no terminarse ese conflicto en los próximos meses. Amigos televidentes, estamos con Francisco Taveras y David Lahoz. David, Cuénteme. este conflicto que tiene varios días afectaría las relaciones internacionales de los países de América Latina. Del Medio Oriente ya, como podríamos ver, hay serios problemas. En el caso de Europa y en el caso de Asia, que son parte limítrofe con el problema que ha estado ocurriendo en Irán. ¿Afectaría esto? ¿Y hasta dónde podría afectar a la República Dominicana en el aspecto político? No veo que afecte a República Dominicana porque quien nos suple de petróleo a nosotros es el propio Estados Unidos, es México y es Venezuela. Nosotros estamos en el corazón de América. Entonces el abastecimiento de petróleo solamente podría ser afectado en República Dominicana con la especulación. Con subida de precio no justificada,
que hagan las empresas norteamericanas, que son las que manejan el petróleo en América Latina. Pero creo que ese escenario es improbable porque este es un año electoral en Estados Unidos y Donald Trump no puede darse el lujo de aumentar los precios del petróleo en América. El hecho va a generar inflación de todas maneras, pero no es algo que no pueda manejarse, porque si sucediera eso, entonces lo que Donald Trump está haciendo es inútil. Va a perder de todas maneras las elecciones de medio término de noviembre. Y esto sería como hacerse harakiri, y no creo que él esté en esa tesitura de... Sí, pero en las encuestas en Estados Unidos, el grupo Trump está en decadencia, Sí. está en picada, está por debajo de 30 puntos Sí, pero Ha bajado 67%. la y estrategia, perdiendo todos los escaños. la estrategia es conservar el poder, y lo que se está haciendo es para conservar el poder. Obviamente hay variables que son imponderables y que podrían plantear un escenario diferente, pero no creo que la repercusión por tema de precios sería lo que se haría daño en República Dominicana. Lo que podría resentirse son las remesas, podría resentirse el turismo, que es básicamente europeo y que se está incursionando en otras áreas del mundo. Eso podría, pero no en sí el abastecimiento de combustible ni la variación significativa, porque ya esa fue la previsión de lo que ocurrió en Venezuela, y quizás eso es lo que ha llevado al presidente Donald Trump a querer seguir, porque esto es una escalada que hay que verlo como a escala mundial. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Primero se ha protegido a América, el continente americano, como patio trasero de Estados Unidos, como usted quiera, para entonces poder enfrentar otros escenarios. Entonces, hasta ahora esa estrategia va bien. Si en algún momento varía, que es probable que más adelante hayan variables que varíen esa estrategia, pero hasta ahora no la vemos en el horizonte, porque el golpeo y el cierre del canal de Hormuz, a quien golpea es a China y es a Europa. A Asia, Europa. Básicamente, no, porque hay otros suplidores, aunque la guerra es regional. Hasta ahora todos los pozos y todas las bases militares están siendo bombardeadas, pero ya es un problema asiático, ese es un problema europeo, pero no es un problema de las Américas. David, si hacemos un análisis del impacto político y geopolítico de esta guerra, ¿qué posición debería asumir, entiendes tú, la República Dominicana frente a este conflicto? Sobre todo ahora que el presidente Donald Trump está llamando a los presidentes de la región como buscando un punto de apoyo, y que el presidente dominicano se acaba de reunir con él este fin de semana. Fíjate, nosotros hemos criticado la posición del gobierno dominicano frente a Venezuela, porque tradicionalmente la posición dominicana ha sido de neutralidad ante conflictos internacionales. Y ahora vemos un presidente que ha tomado partido abiertamente por uno de los bandos. Eso es peligroso y es contrario a la naturaleza dominicana, que es un país turístico, es un país de la paz. Y un país pequeño. País neutral, es un país donde la hospitalidad es la marca país. Entonces no vemos bien esa alineación que se ha hecho, porque te genera amigos, pero a la vez te genera enemigos, y ese no ha sido el rol de República Dominicana en ningún momento. Entonces, entendemos que el presidente debería hacer el esfuerzo de, aún sea precariamente, mantener la neutralidad. Máxime cuando nosotros estamos muy lejos del escenario de guerra. Y si llegare el escenario de guerra, no creo que llegare a República Dominicana. De llegar, ni siquiera a Sudamérica ni Centroamérica, llegaría a Norteamérica, no aquí al Caribe. Entonces, esa no es una posición inteligente a nuestro juicio. Bueno, retomando el tema económico, Francisco, ¿cómo podría, en los últimos días hemos observado en el mercado dominicano
una evaluación del peso dominicano frente al dólar y un descenso muy pronunciado de la tasa del dólar en el país. Este conflicto, ¿cómo podría incidir en eso? ¿Seguiría presionando la bajada en el costo de la divisa? ¿Y qué implicaría eso para el comercio dominicano? Bueno, mira, yo veo elementos de tensión preocupantes con respecto al tema del el mercado cambiario dominicano. Si bien es cierto La que apreciación del peso. si bien es cierto que durante enero y febrero hemos tenido una valoración del peso, que creo que es un elemento coyuntural, Sí, sí. que coincide con varias cuestiones positivas que han fortalecido el peso, sobre todo la política monetaria de la Reserva Federal, las condiciones económicas externas, la gran afluencia del año pasado en divisas, más de 47.000 millones de dólares ingresaron a la economía dominicana, eso fortalece la posición del peso. Y desde luego que esto se puede ver trastocado a raíz de este conflicto por varias situaciones. En primer lugar, vamos a tener, en dado caso de que el petróleo siga, ¿verdad? Estamos hablando de una perspectiva de mediano y largo plazo. Si ese petróleo se eleva, eso significa que la factura petrolera va a tender a incrementarse y eso va a aumentar la demanda de importación. Si no podemos equilibrar la oferta y demanda de divisas, es decir, si no logramos captar un push, vamos a decir, una cantidad importante de divisas que compense esa presión que vamos a tener a raíz de la factura petrolera, eso va a aumentar nueva vez el tipo de cambio, es decir, va a devaluar el peso dominicano y desde luego que la correa de transmisión también se puede transmitir hacia el sector turismo porque hay que recordar que 65% de nuestros turistas vienen de la economía norteamericana. Si hay una presión inflacionaria en la economía norteamericana que reduzca el poder adquisitivo del salario y de los ingresos de los estadounidenses, evidentemente que eso tendrá un efecto también en las remesas y tendrá un efecto también en las visitas de turistas, que son dos de las turbinas, ¿verdad?, generadoras de divisas en nuestro país. Es decir, que podemos ver por ese escenario elementos de tensión en cuanto a la estabilidad monetaria de la República Dominicana. Bueno, señores, conversamos con el economista Francisco Taveras y con el politólogo David Lahoz sobre este interesante tema de la guerra, el impacto que tiene en la República Dominicana, el conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel versus Irán. Vamos a una pausa y continuamos de inmediato con este diálogo.